sino que murieron en vuelo, tenían politraumatismos y sobre todo unas extrañas hemorragias internas, que es lo que sí coincidiría con un tornado, por ejemplo. También. Insisto, este hecho sí se ha constatado en Anátidas, además, que es lo que yo creía que había ocurrido, pero este dato... Hay un hecho que es evidente que realmente ya no tendría que ser por circunstancias traumáticas, ¿no? En sí con impacto, que es precisamente que aparezcan también miles de peces muertos en la misma zona. Sin duda, ¿eh? Podría tratarse... Claro, es que estamos hablando de dos medios totalmente distintos, el medio aéreo y el medio acuático, pero pueden tener simbiosis perfectamente en un contaminante. Un contaminante que en un momento determinado puede tener un foco y ese foco puede reflejarse no solamente hacia una zona en la que puede haber un cardumen de peces, sino que se extrapola también al aire por emanación, por evaporación o por condensación, precisamente, y hacer ese tránsito tanto aéreo acuático como acuático terrestre. Claro, es que aquí han pasado dos cosas. Claro. Primero, esa contaminación de peces y de aves en Arkansas, que es lo que salta a los medios de comunicación y despierta este interés, y luego las miles de noticias que se han ido encadenando de muertes aisladas que pueden tener otras explicaciones. Es decir, que a partir de un hecho que, por cierto... Pero son millones de ejemplares al final. Pero ¿por qué tiene este eco? Yo creo que esto tiene que ver mucho con el imaginario colectivo de nuestra civilización, porque antes lo mencionabas de pasada, Luis Miguel, pero de repente que hablen de pájaros que caen muertos del cielo, lo interpreta rápidamente en conexión a profecías antiguas. Hay documentos, es decir, escritos. En Estados Unidos ha sido cosa de no poca broma, lo de pensar en una profecía en estos casos. Piensa en Arkansas. Arkansas también es un estado donde hay muchas sectas religiosas muy fundamentalistas, que tú habrás visto allí, y que de repente cualquier hecho, cualquiera, y más si tiene esa repercusión, se interpreta inmediatamente en clave de señal divina. Recordemos una cosa, que no es tontería, el gobierno ruso, ni más ni menos, este verano, acusó públicamente al programa HAARP, lo que parecía una leyenda de internet o algo que no se ha podido comprobar. El gobierno ruso, salió en toda la prensa mundial, acusaba de aquella pavorosa ola de incendios en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, hoy Rusia, al programa HAARP. Es decir, para alguna gente esto ya está en marcha y se habló de armas sónicas también, o de ruidos o de experimentaciones de las que no somos conscientes y que sí afectan a otros, que son los animales, que escuchan más que nosotros y que son más sensibles a todo eso. Luis, ¿tú has relacionado alguna vez? El poder económico es capaz de aplacar muchas de las informaciones que no tienen que salir al exterior. Y, por ejemplo, nosotros, yo he sufrido precisamente con un proyecto que se denominó la campaña Marconi, que fue también anterior al proyecto Kraken, en el cual tú estuviste, ¿lo recuerdas? Bueno, pues precisamente coincidiendo con la segunda fase del proyecto Kraken, una compañía noruega de investigación petrolífera estaba haciendo unos sondeos en la costa, precisamente en la que nosotros estábamos trabajando, y ocurrió de que aparecían, sin saber cómo, que nunca había ocurrido, aparecían calamares moribundos en la costa asturiana, calamares gigantes. Aquello nos extrañó muchísimo. Algo extraño, algo peculiar y raro estaba ocurriendo, pero no teníamos base en absoluto para poder dar, digamos que una conexión con los trabajos. ¿Pero qué ocurrió? Que precisamente a los 2 años siguientes, otra campaña idéntica daba como resultado que aparecían otros 6 calamares moribundos y una ingente cantidad de peces de distintas especies. Por distintos recorridos de la zona, tanto mar abierto incluso como peces del abismo, ¿verdad, Luis? Efectivamente, que emergían y que eran muy extraños. Claro, peces de gran profundidad y otros que, bueno, pues como por ejemplo el lirio, la bacaladilla, etcétera. En primer lugar, achacaban de que eran descartes de artes de pesca. Pero lo curioso es que al día siguiente aparecen 5 calamares moribundos en distintas zonas de la costa asturiana. Y entonces eso ya, nosotros teníamos una base que no habíamos podido denunciar y fuimos investigando qué estaba ocurriendo en aquel momento y efectivamente se estaban utilizando unos sistemas de sonar, unos sistemas que se denominan scrackers, que son unas burbujas de aire comprimido que se liberan a 15 metros de la superficie, digamos que en el lecho marino, y bajan hasta el fondo marino. En el fondo marino crean una onda expansiva, similar a lo que es una onda de propagación química, igual que si pueda una bomba, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurría? Imaginémonos la cantidad de especies que tuvieron que haber muerto en esas zonas para que subiesen calamares gigantes desde 2.000 metros de profundidad o 1.500 y fuesen varando moribundos, que tampoco eso no se tenía constancia de ello. El hombre está siempre, de alguna manera,
especulando las posibilidades de dar a entender de que no existe un daño, pero el daño sí que existe. Pero luego hay una cosa muy curiosa, Luis, cómo de inmediato la propia prensa, yo tengo que decirlo, que vende muchos periódicos y horas de televisión, habla de estos casos, incluso con un tinte que es dramático cuando hilamos. Claro. Y luego ellos mismos, en ocasiones, se contentan con la más primaria de las explicaciones, resuelto el misterio de los pájaros y como que se olvida el asunto. Y da la sensación de que a veces se llega a un límite donde hay cosas demasiado graves en juego que afectan y que no se quieren contar. ¿Qué se ha dicho de las armas, por ejemplo, Santi, de armas sónicas y demás, que ha salido a colación en muchos medios, sobre todo internacionales? Sí, hay desde hace muchos años la sospecha de que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tienen armamento no convencional basado en el electromagnetismo, basado en principios e incluso poco divulgados físicamente, lo que se denominarían armas escalares, basadas, y esto puede parecer fantasioso, en el anunciado por Nikola Tesla rayo de la muerte, que él mismo intentaba venderlo a los gobiernos como la solución definitiva a todas las guerras, porque podía hacer caer a los aviones a kilómetros de distancia, afirmaba. Pues digamos que en Internet y sobre todo en los foros más abiertos a las teorías conspirativas, estas teorías han vuelto a Porque coger. hoy el mundo que se mueve en Internet y muchos medios, ¿qué piensan de lo que está ocurriendo, de este apocalipsis animal, entre comillas? Pues fíjate que a día de hoy una de las teorías que están más en boga y que a mí me parece más racional es la que afirma que, bueno, todos sabemos que muchas de estas especies dependen de sus brújulas internas para el curso de sus migraciones. Y es un hecho científico que, entre otras cosas, el campo magnético terrestre lleva casi una década decayendo en su umbral, haciéndose cada vez más tenue y desplazándose de largo. ¿Y eso desorientado a toda la fauna? Podría ¿O ser. parte de la fauna? Claro, es que, correcto, esto a mí me parece que todas las especies, para empezar, hay que mirarlas de manera distinta. Tienen formas de vida distintas, rutas migratorias distintas. Lo más importante, tienen un sentido de la adaptación impresionante. Tú has preguntado antes, por ejemplo, por los campos, los pesticidas, los venenos. Estamos hablando de que... muy poco de eso, claro, Luismi, muy cuando poco. tú hablas con un abuelete en el campo español y te dice, es que ya no se oyen pajarillos como antes, ¿no? Y que ellos están viendo lo que está pasando. Ese bioindicador, ese elemento, ese termómetro del día a día, es uno, y es uno muy gordo. Tú pones el oído y dices, ahí va, es verdad, hay poquitos pajaritos. El problema está en que ese veneno, por ejemplo el DDT, estuvo a punto de acabar con los halcones peregrinos de toda Europa en los años 70 por la acumulación de esas sustancias en las cáscaras de los huevos de los halcones y de otras aves también. Perdía calcio, consistencia el huevo y se rompía antes de que naciera el polluelo. Y eran los pesticidas, era el DDT. Lo que quiero decir con esto es que cualquier acción humana en el medio natural, en el mundo, en el universo, en el planeta de los animales, tiene consecuencias a priori y a posteriori. Y no somos capaces de evaluar en estos momentos hasta qué punto estamos poniendo en riesgo a ellos que están indicando, fíjate, en Arkansas esos miles de pájaros pueden estar siendo la antesala de algo que le pase a nuestros hijos y añadamos, claro, y a nosotros mismos, evidentemente. Y añadamos un elemento que yo creo que deberíamos considerar más. A partir de otro hecho puntual, 6 de enero, Día de Reyes, pasado Día de Reyes, aparecen 40.000 cangrejos varados en una playa en Kent, en el Reino Unido. La explicación oficial, la que se ha mantenido hasta la fecha de hoy, es que hubo una corriente de aguas muy frías que hicieron que súbitamente estos cangrejos muriesen y acabasen arrastrados hacia las playas. Yo me pregunto, ¿esto se está estudiando? ¿Se está estudiando, por ejemplo, el tema de la, son increíbles, de la pérdida playa de temperatura de las corrientes? Los problemas que tenemos ahora mismo en el mar y, por ejemplo, lo que es la alimentación, en este caso alimentación a través de la pesca que podemos ingerir, realmente yo creo que se está haciendo completamente una tapadera en los ojos para no poder dar a entender qué está ocurriendo. El problema que tenemos ahora mismo en los océanos es que hay una afluencia de contaminantes realmente importantes, que es la mano del hombre, sin duda, y que hay 3 o 4 factores que tenemos que tener en cuenta. Cuando el problema de las vacas locas, a partir del problema de las vacas locas, la carne comenzó a tener unas garantías sanitarias en cuanto a lo que era la alimentación. En el pescado, si se hiciese
ese mismo control, automáticamente el 20 o el 30% del pescado que pasa a las lonjas no se comercializaría. Wow, Mercurio. de la cantidad de contaminantes que el Claro. hombre ha arrojado al mar. De problemas muy graves, algunos macroscópicos y otros microscópicos. Vaya dato. Entre ellos, un dato es sin duda alguna la altísima parasitación que estamos encontrando en cualquier especie comercial. Sí, sí. También comienzan a tener problemas dérmicos extraordinarios. Esos problemas O sea, dérmicos... algo está cambiando en las Fíjate, especies Luis, del mar. Por supuesto, pero fíjate si está cambiando. ¿Cómo no va a cambiar si hasta 1984 nosotros hemos vertido 165.000 toneladas de residuos radiactivos en la fosa atlántica a 400 millas de la costa española? Sí, es lo de barrer y esconder Vamos, es debajo que, de la además, alfombra la cosa. preguntabas a la agencia atómica qué se estaba haciendo para que eso no pudiera tener después una repercusión negativa en el futuro, y se decía que se estaba metiendo en cemento. O sea, bidones normales y corrientes de hojalata, porque no podríamos denominarlos de otra manera, se les metía cemento y decían que era para evitar que los residuos radiactivos se pudieran eliminar después al medio Cuando sabemos acuático. lo corrosivo que es el mar. Claro, pero es que además es que el cemento, señores míos, es que se metía en los bidones para que los bidones bajasen para abajo. Me recuerda, porque si no, no bajaba. Luis, a la historia de las medusas, ¿no? La proliferación Pero de medusas, fijaros cómo no nos importan este tipo de informaciones. ¿Cuántas veces habéis escuchado los problemas, por ejemplo, de residuos plásticos que tenemos? Pues nada, aparecen 4. Hombre, quizá... Bueno, pues en el 2004 aparece una isla en la vertical entre Baja California y Hawái, a medio camino, en el Pacífico, aparece una isla de 750.000 kilómetros cuadrados. Y no es una isla volcánica que aparezca allí de la nada, no, es una isla de plásticos. Y decíamos, es que esa zona es que son bastante así. No, pero resulta que el 10 de enero del año 2010 aparece, mediante una localización satelital de la NASA, precisamente estando yo en Aberdeen, resulta que me mandan una información en la cual la NASA había captado una isla de plástico en la vertical de Puerto Rico de 300.000 kilómetros cuadrados. Lo inquietante de todo esto es la relación entre especies del cielo, especies del mar, si es que tiene algo que ver. Sí. El recuento que hemos hecho, incluso Google ha hecho un mapa registrando los actos de muertes masivas, y el mapa está prácticamente repleto de casos. Nueva Zelanda, Australia, Italia, Chile, Reino Unido. ¿Esto es casualidad o tenemos más información que nunca? Se ha hablado incluso, pongo otro elemento aquí porque se ha hablado, estamos cerca del famoso 2012 de las tormentas